Buenas tardes, Buenas bienvenidos a tardes, la OPE. bienvenidos a Ay, la OPE. por ahí se Ay, escucha un por ahí. micro. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la Open Class de educación titulada Modelos Alternativos para una educación disruptiva de Unir México. Soy Karina Catalán, coordinadora de vinculación, y les quiero presentar a la doctora Julieta Palma, Country Manager y Vicerrectora de Relaciones Institucionales de Unir México. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, bienvenidos. El día de hoy me da mucho gusto poder darles esta pequeña introducción y bienvenida al doctor Eduardo Atencio, que nos va a brindar esta interesante Open Class. 2 minutitos les robo para darles una visión general de lo que es Unir México, quienes organizamos dicha clase en abierto para todos ustedes. Bueno, pues Unir la Universidad Internacional de La Rioja es parte del grupo Proeduca. Este grupo no es nuevo y aunque la UNIR tiene poco más de 10 años, nosotros como grupo realmente ya se tenía o ya se cuenta con mucha más experiencia desde antes que surgiera lo que es la Universidad Internacional de La Rioja. Surge en 2009, ¿no? Somos 100% en línea. Es una universidad que desde su inicio ya va enfocada y pensada, estructurada para ser una universidad completamente en línea y para cubrir también esas necesidades de formación a lo largo de la vida o formación permanente con la que todos, a veces estando en diferente aplicación geográfica, la necesitamos y a veces por otras causas no nos es posible ir a una universidad presencial. ¿No? La metodología, precisamente, 100% en línea, con clases, ¿no? Con un modelo que antes éramos los únicos en dar clases en vivo y en directo a través de esta modalidad online, de alguna manera blenden, pues ha sido muy exitosa y más de 70,000 egresados lo avalan, ¿no? Que han culminado exitosamente sus estudios formales. Hoy por hoy son más de 50,000 estudiantes en activo y ha habido siempre un crecimiento sostenido. Tenemos más de 200 títulos universitarios y desde el inicio, bueno, somos una universidad de titulación y gestión, de titularidad y gestión privada, y que siempre nos ha preocupado sobre todo la calidad académica, ¿no? Obviamente, como bien su nombre lo dice, surge en España, ¿no? Y está ya como una de las grandes sedes nuestra universidad en España, pero también tenemos ya universidades y oficinas en varios países, como les en México. En México nos dimos de alta hace unos años ya, en 2013, ante la Secretaría de Educación Pública, como una universidad 100% en línea y una universidad mexicana. Obviamente somos parte de este grupo de instituciones y contamos con el mismo modelo, metodología, ¿no? Ya aprobada y demás, pero nuestros títulos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública con validez oficial. De igual manera, también tenemos universidad, lo que es la Fundación Unir Colombia, ¿no? En este país. Y en otros países tenemos sedes como en Quito, en Ecuador, ¿no? En Lima, en Perú, y en Bolivia, Argentina, también hemos crecido fuertemente o tenemos muchas alianzas con otras instituciones también. Bueno, como bien les comentaba, en 2013 que nos dimos de alta en México, que buscábamos ser esa universidad o primera universidad 100% en línea mexicana, pero con calidad europea, siendo parte de este grupo, ¿no? Y siempre contar con los últimos avances tecnológicos para poder ofrecer esta enseñanza universitaria también de calidad mediante una metodología innovadora. Hoy por hoy me da mucho gusto decirles que ya contamos con más de 8,200 estudiantes, ¿no? Estudiando activamente en Unir México. Más, pues ya más de 2,000 graduados que tenemos. Desgraciadamente, pues el año pasado no se pudo hacer graduación, pero ya tenemos también un gran número de graduados. Arrancamos primero con 5 licenciaturas y posteriormente con las maestrías, de las cuales hoy tenemos ya 30 programas de posgrado y 5 licenciaturas. La metodología de estudio, pues básicamente está fundamentada en 4 pilares, ¿no? Que son los materiales de estudio que ustedes cuando entran ya cuentan con todos, desde la guía docente, la bibliografía, todos los temas, tanto calendarizados como
¿no? Los temas o los capítulos que tienen que ir leyendo o el material que tienen con el que ver sus estudios, ¿no? Desde el inicio. El profesor, que es sumamente importante en nuestra metodología y es el experto en la materia y da las clases online en directo, hace correcciones académicas, o sea, todo el tema académico lo ve el profesor, resuelve las dudas, califica los exámenes, los foros, pero también tenemos la figura del tutor, que es un acompañamiento que ustedes tienen a lo largo de toda su estancia en UNIR y que los ayuda más, ¿no? A toda la planificación del trabajo, a toda esa gestión del tiempo que ustedes tienen que hacer y a resolver otro tipo de actividades o de dudas que les van surgiendo y ese acompañamiento que requiere uno a veces del día a día para poder seguir estudiando. De igual forma, la evaluación, pues también tenemos evaluación continua, por supuesto, que es muy importante en esta metodología, ¿no? Las actividades que van ustedes realizando y, por supuesto, el examen final. Bueno, yo doy paso ahora a la conferencia que nos atañe, pero no dejo de invitarlos a que nos visiten y nos sigan en las redes sociales para que conozcan todas las actividades y eventos que vamos haciendo día con día, ¿no? Ofertas que tenemos a veces especiales, bueno, eventos como ya les comenté, estudios o ciertas maestrías con algunas becas, en fin, ¿no? Temas especializados que les pueden servir. Y de igual forma, también les presento, que están aquí en cámara, Axel y Karina Catalán, que les pueden ir resolviendo cualquier duda que tengan, aparte de la conferencia, o si alguien desea estudiar con nosotros, pues como bien los presenté, si ponen su cámara nada más, Axel y Karina, Axel también les va a ayudar ya al final para ir contestando las dudas junto con nuestro ponente del día de hoy. Pues muchas gracias y les presento ahora a nuestro querido doctor Eduardo Atencio, que es el que va a dar nuestra conferencia del día de hoy. Eduardo Atencio es postdoctor en procesos de la ciencia y la investigación, ¿no? También tiene postdoctorado en investigación emergente, cuenta con el doctorado en ciencias, mención gerencia, tiene el magíster en docencia superior, es especialista en metodología de la investigación y en entornos virtuales para el aprendizaje, es licenciado en educación integral con formación en docencia y tutoría en línea, actualmente coordina investigación y posgrado de la Universidad Euroamericana en Panamá. Es conferencista, consultor y docente del doctorado también en diversas universidades de la región, ¿no? Sobre todo lo que es Latinoamérica. Y es miembro de la Red Internacional sobre Enseñanza de la Investigación RISEI. Actualmente también es cursante del doctorado en educación basada en competencias y sobre todo un gran colega y amigo que nos apoya, que tiene mucha experiencia, ¿no? En diversas áreas de la universidad y que además es joven, entusiasta y creemos muy importante que nos hable el día de hoy acerca precisamente de la educación disruptiva. Pues bienvenido, Eduardo, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, mi querida amiga y colega Julieta. Agradecidísimo con todos los participantes que se encuentran conectados de diferentes espacios. De verdad que el agradecimiento eterno en nombre de las autoridades de la Universidad Euroamericana para con la UNIR por esta invitación que se nos ha generado en el marco de la celebración mundial de la educación, ¿no? Un evento que por supuesto merece ser abordado con propuestas innovadoras y que de alguna u otra manera nos permitan y nos incentiven a trascender en el contexto del ejercicio docente, que es lo que nos atañe en esta Open Class. Pues bien, como escuchando la intervención de Julieta como vicerrectora de la universidad, la UNIR, pues bien refería a un modelo descriptivo, un modelo operativo en lo que respecta a el hecho educativo que la universidad ofrece y contempla. Y les comento que quiero partir mi intervención con que yo soy egresado de uno de los programas de la UNIR en lo que respecta a la formación de tutores en línea. ¿Okay? Un programa eminentemente recomendable, súper adaptado a la necesidad del contexto y que por supuesto refresca la mirada de ese ejercicio docente que tanto requerimos en estos momentos de emergencia, que es parte de lo que quiero conversarles en esta Open Class. Parte de cuando conversaba con Julieta sobre qué pudiésemos abordar, es necesario terminar de empoderarnos como docente de las propuestas que encuentran lugar en estos momentos
digamos, tan álgidos en estos momentos que nos han condicionado la forma de enseñar, la forma de aprender y, por supuesto, la concepción de ser humano que estamos formando, el cual está embebido, está inserto en una dinámica totalmente constante, cambiante, dinámica, probabilística de que hoy podemos acostarnos con una realidad y mañana levantarnos con otra, tal como nos sucedió con la situación de la emergencia sanitaria. Sin embargo, escuchar de modelos educativos, han surgido múltiples propuestas, múltiples voces que en su tiempo estuvieron muy apagadas, muy calladitas por allí, pero que en esta época de pandemia han salido a querer reformular o recondicionar el proceso de mediación didáctica sin contemplar algunos elementos que están vinculados con los, digamos, aspectos o dimensiones humanas, de comportamiento, de personalidad del docente, que terminarían de incidir en el desarrollo de una experiencia de aprendizaje realmente gratificante, significativa y que encuentre lugar por sobre todas las cosas en un elemento que llamamos pertinencia y esencialidad del proceso formativo. Bien lo refería Julieta, la UNIR es una de las universidades que desde su inicio se concebía como casi que la única para aquel momento con su origen que ofertaba la gran mayoría de sus programas en formato totalmente en línea. Sin embargo, con el tiempo, todas las universidades se han atrevido a dar pasos agigantados, incluyendo la nuestra, por ejemplo, en Panamá, la Euroamericana, de incorporar ofertas académicas que atiendan a la necesidad del nuevo profesional y que ese nuevo profesional encuentre en el contexto de formación, en el contexto de desarrollo académico, la posibilidad de desarrollar competencias mediadas por el uso de las tecnologías y que le permitan entonces incorporarse al mercado ocupacional con inmediatez. En este marco de reflexión me planteo entonces como eje medular de discusión en este encuentro los modelos alternativos para una educación disruptiva. Y cuando hablamos de disrupción, nos trae a colación el término innovación, el término de desplazamiento de la novedad entre un elemento y otro, otros hablan de transición, pero son procesos, digamos, categoriales o son asignaciones categoriales que cada teórico o cada proponente le va asignando a este devenir que ha implicado la renovación del hecho educativo, pero que esa renovación del hecho educativo va a encontrar significado, va a encontrar realmente consistencia desde la voz de los propios actores que intervienen en ello, ¿no? Entonces quizás lo que es disruptivo para uno, quizás para otro no lo es, o para lo que uno es incrementalmente disruptivo, para lo otro ya termina siendo una innovación radical que transforma, que fragmenta las rutas o las rutinas que cotidianamente como docentes asumimos y que nos permitimos dar paso a la libertad académica, a la construcción de nuevos saberes, a la dialogicidad de múltiples componentes que encuentran razón desde el currículo y fuera del currículo educativo. En este contexto, entonces me permito iniciar esta presentación como nunca la había iniciado y parto de una premisa o de un pensamiento que marca pauta en función a lo que es el pensamiento disruptivo. Y cito en una primera instancia entonces a Clayton Christensen, profesor de Harvard, quien refiere que la habilidad de las personas para generar ideas disruptivas no es una función exclusivamente cerebral. Es decir, que esa habilidad también obedece a elementos o a atributos comportamentales del docente o, digamos, de quien esté mediando el proceso en este caso, y que de alguna otra manera dispone de un componente o de una dimensión actitudinal que condiciona el desarrollo de esa habilidad en cuanto a producción de conocimientos, en cuanto a producción de situaciones de aprendizaje disruptivas que promuevan realmente la innovación y la creatividad desde el aula de clase. Entonces el autor plantea que si cambiamos nuestros comportamientos, es decir, actitudes en un marco más genérico, podemos aumentar nuestro impacto creativo e innovador, que inmediatamente se va a ver reflejado en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el aseguramiento de la calidad de la educación a nivel general y en un egresado de todos los niveles educativos que realmente pueda ser capaz de resolver a problemas reales del contexto y que esos problemas reales demandan una dinámica, demandan unos nuevos procesos y unas nuevas lógicas de encuentro y desencuentro en el aula de clase para configurar un nuevo discurso a razón de lo que se necesita hoy en día. Es por ello que a partir de esa idea y de ese pensamiento que nos regala Christensen, surge la siguiente interrogante de discusión o eje generador, ¿no? ¿Qué cambio supone entonces el pensamiento y acción del docente en la era digital? ¿Para qué? Para lograr la innovación disruptiva de la educación.
Muchos creemos que porque implementamos algún recurso basado en herramientas TIC, porque incorporamos alguna metodología X o Y, o porque simplemente es tendencia o moda, ya estamos innovando. Y realmente la innovación carece de un sentido práctico, útil y operativo que encuentre realmente sentido desde la sostenibilidad en el tiempo y que esa sostenibilidad nos permita trascender a la autorrealización como ser humano, tanto como docente como estudiante en el aula de clases, porque aquí estaremos entendiendo los modelos alternativos como una postura, como una propuesta que realmente propende a la integralidad, a la conciliación, a la complementariedad de múltiples elementos a razón de un objetivo común, que es el desarrollo pleno de la personalidad y del ser humano en esta era digital. Es decir, formo profesionales, formo seres humanos para la vida, pero que realmente se corresponda antropológicamente, sociológicamente, culturalmente a las necesidades de esta era o momento sociohistórico que estamos viviendo. Es por ello que partimos de 4 ejes medulares. Y los primeros ejes medulares que traigo a bien compartir en esta Open Class con cada uno de ustedes que nos acompañan, son esos ejes medulares que terminan inhibiendo el proceso de innovación curricular en el aula de clase y que el docente en muchos casos no hace acto de conciencia en cuanto al manejo de estos elementos. Y el primero de ellos está asociado con la epistemología personal de cada docente. Y cuando hablamos de epistemología personal, inmediatamente recurrimos a ese sistema de creencia que nosotros como docentes disponemos y que ese sistema de creencia condiciona los comportamientos que aún evidenciamos anclados en viejos paradigmas educativos. Ahí entramos en la dicotomía de por qué hacerlo diferente, si como ya yo lo vengo haciendo me resulta. Entro en la dicotomía de por qué el estudiante quiere saber más que el docente. Entro en la dicotomía de que el docente, por ser docente, es el que supera esa visión academicista del saber, que es el que dispone del poder porque tiene el conocimiento, y el estudiante simplemente es un recipiente que recibe ese conocimiento, ¿no? Entonces, esa epistemología personal, ese modo en cómo yo observo, pienso, comprendo y actúo frente a una realidad didáctica o pedagógica determinada, termina de condicionar el comportamiento que como docente yo empleo o desempeño en el aula de clase y que por supuesto ello habría de repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un segundo eje medular súper importante de contemplar es la resistencia al cambio y era parte de lo que hacía mención con anterioridad. ¿Por qué hacerlo? ¿No? Y realmente pues sabemos en lo que trabajamos en el campo de creatividad e innovación y sabemos que la invención es la necesidad madre frente a cualquier tipo de problema que se nos presenta en la cotidianidad. La necesidad de crear, la necesidad de innovar se ha convertido realmente en una parte insustituible del ser humano para lograr sobrevivir y adaptarse al cambio. Aquel que no logra adaptarse al cambio simplemente pues muere, ¿no? Así nos decía Charles Darwin en la teoría de la evolución. Sin embargo, esa concepción en la era digital nos ha conducido y ha acelerado la dinámica de poder reorganizarnos, reinventarnos y redescubrirnos por sobre todas las cosas en cuanto a las múltiples habilidades que nosotros disponemos para desempeñarnos en el contexto y poder entonces encauzarnos a este nuevo ritmo que la dinámica de la pandemia ha acelerado. Y que por supuesto los estudiantes que nos llevan quizás una milla mucho más adelante en términos del manejo instrumental de las competencias, de las herramientas basadas en los recursos tecnológicos o competencias digitales, por supuesto nos ponen como que a correr un poco más duro para poder acoplarnos a esa demanda donde ya el estudiante nos ha superado, pero quizás por esa epistemología personal, por esa resistencia al cambio, yo no logro tratar de penetrar los espacios o ecosistemas de aprendizaje, dando una, digamos, cuota de confianza, una cuota digamos, apertura a ese cambio que, por supuesto, está vinculado con los mismos factores conductuales que estaba refiriendo al inicio de este encuentro, los cuales terminan inhibiendo la posibilidad de innovar en contextos realmente de aprendizaje emergente, como lo es el aula de clase. En ese sentido, tenemos un tercer eje medular asociado con la experimentación. Todo aquel docente que sea capaz y que se atreva de palpar, de vivenciar,
de probar, de verificar nuevos ecosistemas, nuevas metodologías, nuevas estrategias, nuevos recursos y que sea capaz de encontrar legitimidad desde su incorporación a situaciones metodológicas en el aula de clase, va a dar lugar entonces al entretejido de saberes que únicamente no encuentran sentido desde la dinámica pedagógica curricular o educativa. Debemos contemplar la experimentación y la vinculación, la movilización de recursos, tanto academicistas como también otro tipo de saberes que den lugar a una resignificación del hecho educativo desde el aula de clase. Esto quiere decir que el currículo nos indica qué enseñar, pero relativamente eso que enseñamos no termina correspondiéndose con la necesidad del estudiante, no termina siendo pertinente con la resolución de problemas reales del contexto, no termina evidenciándose desde el escenario de la práctica, entonces termina quedando en un dislate teórico basado en contenidos conceptuales que de alguna otra manera carecen de pertinencia y de esencialidad para que el estudiante logre realmente su aplicación en un contexto emergente, dinámico, en cambio probabilístico, no lineal y por sobre todo próximo a un elemento que se llama incertidumbre, donde el control se nos escapa de las manos, pero hay que prever estrategias que nos permitan aproximarnos a esa incertidumbre. El cuarto eje medular es la sistematización. Y la sistematización se ha convertido en un enemigo del docente. El docente en este caso, y me incluyo porque soy de base profesión docente y ejerzo la docencia aún, nos cuesta escribir, nos cuesta realmente teorizar, triangular fuentes, validar procesos, socializar y por sobre todo reproducir las buenas prácticas en diversos contextos para establecer comparaciones y que de esa manera nos permitan instaurar una nueva realidad que encuentra sentido desde un elemento singular como es la característica particular de cada estudiante, de cada contexto y de cada aula como tal. Entonces, esta mirada centrada en la sistematización invita realmente a que el docente logre trascender a la educación disruptiva, apropiándose ¿de qué? De procedimientos, de técnicas que le permiten, que le otorguen legitimidad y validez y, por supuesto, trascendencia en el tiempo a la experiencia educativa que yo he venido desarrollando en el aula de clase y fuera del aula de clase, que es donde centra la atención el modelo híbrido. Es decir, que el modelo híbrido busca la articulación de varios elementos, tanto academicistas como de la cotidianidad o referentes empíricos, como también lo conocemos, a favor de la construcción de un nuevo discurso que va a encontrar sentido desde las voces de los actores. Por supuesto, partiendo de un marco curricular, pero no un marco curricular concebido como una limitación o como un lineamiento irrestricto que inhibe el desarrollo de la creatividad y la innovación en el aula. Es por ello que la educación disruptiva se orienta en función de estos 4 ejes medulares. Ejes medulares que entonces dan lugar a las siguientes premisas desarrolladas en un estudio de carácter metodológico desarrollado el año pasado y validado en varios escenarios. Y la primera premisa es que todo docente, para llegar al escenario de la educación disruptiva, tiene que partir del hecho de la transgresión curricular. Nos encontramos en una postura donde el currículo es normativo, el currículo es prescriptivo, nos dice los contenidos que tenemos que enseñar, pero ¿por qué no poder incorporar discursos que emerjan en la interacción dialógica de todos los actores que intervienen en el aula de clase y que pasen a ser parte de ese currículo que aun cuando no es oficial normativo, también genera insumo para el proceso de aprendizaje? Entonces, desde esta primera premisa de transgresión curricular, el docente debe asumir la postura de superación del aspecto normativo y prescriptivo del currículo para hacer frente a la dinámica real del contexto que se extralimita precisamente de los contenidos curriculares a per se. Es decir, que esta transgresión curricular le otorga un mayor sentido a la realidad sociocultural en la cual se desenvuelve, en la cual interactúa el estudiante, en la cual interviene él como sujeto viviente, y al momento de ingresar al aula de clase, religarlo con los contenidos curriculares que permitan entonces la emergencia de un verdadero discurso que encuentra sentido tanto desde lo normativo como también desde lo empírico. Otra premisa que sustenta este proceso es el religaje de saberes.
Hablamos de integralidad de saberes, hablamos de articulación de saberes, son múltiples los autores que lo fundamentan. Hablamos del saber ser, del saber conocer, del saber convivir, del saber emprender en el marco de los saberes de Jacques Delors, desde la UNESCO precisamente. Pero en este sentido, el redigaje de saberes busca realmente trascender. Fíjense que quedo con la palabra trascendencia. Y es trascender de esa mirada instrumental que le otorgamos a los contenidos en el aula de clase, donde creemos y seguimos apostando a que mayor cantidad es mayor pertinencia y calidad del conocimiento. Cuando realmente nos interesa es la calidad de lo aprendido y que lo que está aprendiendo al estudiante le permita resolver problemas reales de allá de afuera, es decir, de su cotidianidad, del ámbito personal, social, profesional, a partir del desempeño de esa integralidad de saberes. Pero el religaje de estos saberes desde la propuesta de la educación disruptiva que he venido configurando se considera como la fuente generadora de procesos de innovación y transformación de la práctica pedagógica, dando lugar a todo tipo de experiencia. No quiere decir que porque ya enseñé este contenido y un estudiante tiene la necesidad de profundizar en otro contenido, quiere decir de que no lo voy a considerar porque no tiene nada que ver con lo que el currículo me obedece me induce a obedecer en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues no, es establecer esa dialogicidad, ese encuentro armónico, ese punto de equilibrio, esa articulación, donde los saberes encuentran un sentido imbricado a favor de una consistencia del hecho educativo. Porque entonces el problema mayor que seguimos viendo en nuestros días es que encontramos profesionales y ya graduados, egresados de nuestras universidades, en todos los niveles educativos, y dicen, oye, ¿para qué a mí me dieron esta fórmula? ¿Para qué la voy a aplicar si eso a mí no me sirve? Y allí es donde está el problema, cuando el docente no logra hacer a través de la estrategia y la mediación didáctica en escenarios disruptivos, innovadores, emergentes, que el estudiante se apropie de esa fórmula, le encuentre la aplicación y el valor útil a su aplicación para resolver problemas reales de ese contexto. Entonces, esto nos invita a mirar un poco la retórica de la imaginación aplicada en las secuencias didácticas y repensar el modo en cómo estamos dirigiendo y mediando el proceso educativo, que encuentra sentido desde un elemento centrado en la planificación. Sin planificación, el hecho educativo, por supuesto, que estaría deslindado de la realidad, pero esa planificación también en el marco del currículo debe condicionar algunos elementos normativos prescriptivos, dando apertura al religaje de saberes, el intercambio y la dialogicidad de experiencia para poder configurar el nuevo discurso que encuentra sentido desde ese sujeto que observa, comprende y actúa en la sociedad real en función a su sistema de creencia. Entonces esto nos invita a delastrarnos de la perspectiva docente donde yo soy el Dios y el estudiante simplemente es el seguidor, donde yo soy el que doy el contenido y el estudiante simplemente lo recibe. Pues no, es el estudiante quien toma el rol protagónico en todo este proceso. Y por ello, el cuarto elemento o premisa que argumenta esta propuesta habla de realidades emergentes, ¿no? Y cuando hablamos de realidades emergentes, obviamente la gente o la audiencia cuando escucha que hablamos de estos conceptos, creen que hablamos de emergente por la emergencia que se nos ha presentado en este contexto de pandemia. Y no, hablamos de realidades emergentes como aquello que surge de lo imprevisto, que aquello que se origina a partir de la interrelación de diversos elementos que no conocemos, o que se conocen pero que no sabemos qué va a generarse, un nuevo significado, un nuevo discurso, es decir, es esa nueva reconstrucción de la realidad que se da a partir de la interacción de múltiples entidades que en algunos casos son predeterminadas, en otros casos son totalmente nuevas o novedosas, que dan lugar a nuevos conceptos, nuevos constructos, nuevos procesos, nuevas propuestas y metodologías. En este caso, las realidades emergentes de la educación disruptiva asumimos que la práctica académica no se debe supeditar a las estructuras de los monopolios productores del conocimiento. Es decir, que son los actores los que le otorgan sentido a la emergencia de un nuevo discurso, porque ahí entra una variable de subjetividad que debe ser articulada con otros elementos que nos permitan articular procesos, miradas, fuentes y de esta manera condensar una fijación conceptual sobre esa realidad que yo me estoy enfrentando en el aula de clase. Pero esto, por supuesto, amerita un proceso instrumental, un proceso operativo de sistematización que me permita argumentar
¿Cómo llegué yo a esa realidad emergente? No es que inventé una realidad y aquí está, porque tampoco es hacer de la libertad el libertinaje, ¿no? Sino un proceso de religaje donde se concilien las múltiples miradas a favor de la formación integral del ser. Mientras más herramientas, mientras más recursos, mientras más procesos le aportemos al estudiante, él va a encontrar la posibilidad de desarrollarse desde cualquier estilo de aprendizaje con carácter inclusivo. Bien, que es a lo que nos debemos nosotros los docentes en cualquier nivel o modalidad educativa, presencial, semipresencial, virtual, en el marco de la educación básica, media, premedia, técnico, especializada, universitaria, según como se tenga organizado en los sistemas educativos de cada uno de los países en los cuales ustedes residen. Una última premisa que argumenta esta propuesta de la educación disruptiva es la innovación trascendental. Y fíjese que sigo con la palabra trascendental. Una innovación que genera aporte o solución a un momento histórico y que quedó allí simplemente ha sido una innovación momentánea, una innovación que surgió para resolver un problema donde la necesidad condujo a implementar cierto elemento y que ese elemento generó una cierta respuesta, punto. Pero en el contexto de la educación yo no creo en ese tipo de innovación. La innovación tiene que ser permanente. La innovación tiene que ser basada en un proceso de retroalimentación, donde un proceso genera a otro y el otro le da insumo al otro. Y así sucesivamente ir condensando ecosistemas de innovación educativa con base al uso de metodologías que transgredan ese currículo y que den posibilidad a las realidades emergentes que he mencionado a partir del religaje de estos saberes. Entonces suena como que algo, wow, ¿cómo lo hago? No hay patrones. No hay patrones, por eso es que el docente debe definir su ruta operativa. Existen estilos, existen métodos, existen enfoques, todos los conocemos. Pero es la hora de poder hacer una ruta cartográfica que nos permita delinear la secuencia operativa de una situación de aprendizaje con base a experiencias disruptivas, con base a la implementación de metodologías que me permitan derivar realidades emergentes. Porque entonces si no emerge un nuevo significado, no encontramos lugar a un nuevo discurso, un nuevo proceso, un nuevo modelo, estaríamos simplemente en el mismo círculo, en la misma reproducción o reciclaje de lo que otros teóricos e investigadores hemos venido generando en este contexto, ¿no? Y eso es la importancia entonces del ejercicio de la investigación y la evaluación permanente de todo el proceso educativo a nivel microcurricular, macrocurricular y mesocurricular. Esto es tarea de todo, esto no es solamente el docente. De allí que nos planteamos en esta Open Class abordar la importancia entonces de la pedagogía alternativa. La pedagogía alternativa encuentra algunas acepciones en las propuestas, por ejemplo, de Montessori, métodos innovadores y radicales que han permitido transformar y revolucionar el hecho educativo, la forma en cómo venimos desarrollándolo, pero también está asociado con la pedagogía sistémica, ¿ok? La pedagogía liberadora, la pedagogía que le otorga ese papel protagónico al estudiante en el marco de la autonomía, de la libertad, de construir su propia realidad. Y por supuesto que la pedagogía alternativa se plantea propuestas que buscan realmente la bifurcación. Cuando hablo de bifurcación es esa separación, esa ruptura de una nueva realidad educativa que se encuentra alejada de ese punto de equilibrio o cultura academicista que concibe la creatividad y la innovación únicamente como un suceso que encuentra lugar desde el currículo. Y es cuando el currículo nos plantea de que la creatividad y la innovación son unos ejes transversales, ¿ok? Que permean todos los escenarios formativos de la malla curricular, de las unidades curriculares, asignaturas, espacios de aprendizaje, hasta allí. El problema está cuando bajamos la transversalización de esos dos elementos a las actividades didácticas, si lo logramos o no lo logramos, y cómo desde el proceso de evaluación evidenciamos que el estudiante realmente tiene un desempeño idóneo en función a esos dos elementos. Entonces, en este caso, la pedagogía alternativa, desde esta propuesta, lo que busca es alejar al docente realmente de la práctica pedagógica que se encuentra equilibrada o alineada con los modelos academicistas anteriores. Nos permite entonces trascender en dos miradas. Una primera mirada, que es la mirada del docente, donde se debe romper con los esquemas tradicionales y convencionales del quehacer
educativo, en este caso, o del quehacer docente propiamente, ¿no? Donde simplemente se configuraban las experiencias de aprendizaje, las metodologías, se consideraba el contexto en función del docente más no del estudiante, entre otros elementos que simplemente se supeditaban a lo que el currículo me indicaba. Y si tenía la posibilidad de generar algún aporte, pues prefería no hacerlo porque me iba a generar más tiempo de planificación, de evaluación, de monitoreo, retroalimentación. Entonces, no, es preferible seguir con el currículo prescriptivo, oficial, normativo, ¿no? Eso, por supuesto, entonces sigue encajonado a la creatividad y la innovación como eje transversal del currículo, pero que no termina de escalonar, de bajar a la necesidad individual de cada estudiante, a las particularidades del contexto donde se desarrolla el aprendizaje, a las características de cada grupo, al contexto del contenido que estoy abordando, a la transferencia de ese contenido, entre un sinfín de elementos que aquí muy bien podemos amanecer conversándolo. Y por el otro lado, tenemos la perspectiva del estudiante. Desde la pedagogía alternativa se plantea que el estudiante promueve desde su propia autonomía, y su autorrealización plena, ¿ok? Sus deseos, sus necesidades, sus motivaciones, es decir, que todo gira en torno a él. Por supuesto, no es que el estudiante va a llegar al aula de clase y hoy quiero aprender tal cosa. Para eso hay una planificación de secuencia, para eso hay un diagnóstico o exploración de saberes previo, hay una retroacción constante en todo el desarrollo didáctico de un encuentro tan importante como lo es el desarrollo dentro y fuera del aula de clase, con acompañamiento, sin acompañamiento, con trabajo independiente. Y que por supuesto esto acarrea o conduce a la producción de nuevos contenidos, de nuevos recursos, con base a esas necesidades, a la esencialidad y pertinencia de los contenidos en variación de entornos. Es decir, que ya el docente tiene que comprender que el estudiante, desde la pedagogía alternativa, que son propuestas que buscan alejarnos de lo convencional, de lo tradicional, en el marco de la innovación disruptiva o de la educación disruptiva, centrada en la innovación, pues invita realmente a contemplar el entorno. Y es entonces reconocer que el estudiante ya no aprende únicamente en un ecosistema físico llamado aula de cuatro paredes con pupitres en posición vertical, ¿no? Es importante reconocer la característica de cada entorno y las potencialidades que cada docente debe desarrollar desde ese entorno para lograr las competencias o objetivos de aprendizaje que se han pautado. Ello, desde la pedagogía alternativa, busca, por supuesto, incorporar el enfoque inclusivo, dando atención personalizada a las características, a las necesidades de ese estudiante que no son iguales para todos. Yo no puedo planificar una situación de aprendizaje creyendo que me dirijo a una única audiencia. En un aula de clase me puedo conseguir un kinestésico, me puedo conseguir uno que es visual, uno que es más pragmático, otro que es integrador. Y mis recursos, dependiendo del ecosistema en el cual yo los vaya a implementar, deben estar orientados desde la disrupción a la promoción del aprendizaje realmente o de experiencia de aprendizaje emergente, como lo vamos a ver más adelante, con base al reconocimiento de las características de ese entorno en el cual se desenvuelve. Y traigo a colación que, como bien lo refería Julieta al inicio, es el conjunto de recursos que disponemos en un entorno virtual que han sido configurados para atender una secuencia didáctica de clase bajo un modelo educativo que tiene claras las intencionalidades del ser humano que está formando. Y tiene un gran sentido porque realmente no se trata de migrar una clase de la presencialidad a la virtualidad como nos los vendieron. No se trata de cargar 5, 10, 15 PDF para que el estudiante haga lectura, pero resulta que acontece que cada uno de los recursos dispara a una intencionalidad distinta que no es la que se busca con la situación de aprendizaje. Pues se trata de generar condiciones para el aprendizaje que realmente propicien elementos de desarrollo significativos, colaborativos, experienciales, basados en problemas, en retos, y que eso entonces le otorgue la esencialidad y la pertinencia a la situación que se está planificando y desarrollando en este caso. De allí que desde la pedagogía alternativa es ineludible no reconocer los dos modelos y la conciliación que se busca desde esta propuesta. En una parte tenemos los modelos academicistas tradicionales que todos conocemos, donde se ven o están supeditados a la linealidad y la normatividad del currículo. Nos importa la cantidad de contenido que tenemos que dar, sin atender a las necesidades de ese estudiante, sin atender a la retroacción que puede existir en el discurso y desde el discurso cómo emerge un nuevo significado, por ejemplo, una nueva realidad,
a la sistematización, me limito a no sistematizar ese discurso nuevo, entonces la innovación queda simplemente en el aire, la innovación queda en un plano conceptual, pero sin embargo, desde la conceptualización no se queda o no se llega a un plano instrumental de fijación conceptual o de teorización. Entonces, queda como que un espacio difuso, esa supuesta innovación que estamos hablando, entonces no hay disrupción, no hay alejamiento del punto de equilibrio, seguimos en la misma práctica de, digamos, reciclaje academicista que estamos acostumbrados a desarrollar. Eso, por supuesto, abocándonos a una relación simbiótica entre el docente y el estudiante, incorporando también apoyo a contenidos enciclopédicos, en todo caso, donde el estudiante pues recobra el rol pasivo y el docente de transmisionista de contenido. Simplemente a eso nos trae a colación mirar en su momento histórico los planteamientos del enfoque curricular academicista, de todo lo que es el enfoque tecnológico, el modelo conductista, todos esos procesos que estaban orientados al reforzamiento de conducta en función de estímulos, respuestas y por supuesto otros elementos asociados con el pensamiento asociativo, ¿no? O el aprendizaje por asociatividad. Entonces son modelos que han ido evolucionando y que en nuestros días nos permiten llegar a otro punto de encuentro y que ese punto de encuentro permita realmente entonces esa innovación para poder llegar a modelos híbridos, que es lo que necesitamos y que es lo que están apostando la mayoría de los países a partir de esta época de pandemia, donde el mensaje que muchos estudiantes refieren, y como coordinador de investigación y posgrado lo escucho continuamente en las mismas redes, ya después de llegar la virtualidad para que volver al aula de clase. Hay teóricos que precisan de que la presencialidad va a ser elemental por el tema de la afectividad, por el tema de la emoción, del acompañamiento, pero eso todo va a tener que ver con la disposición del estudiante, con la autorrealización del estudiante, también va a tener que ver con otros elementos que están vinculados con su autonomía, su compromiso, su deseo, su flexibilidad, tiempo, espacio, recursos. Son muchos los factores que están interviniendo en la decisión de este proceso. Lo que sí le puedo decir es que estos encuentros, estos procesos de mediación en entornos virtuales, en línea, también que es una variante de este proceso de la educación a distancia, no es un proceso nuevo, simplemente que logró visibilidad y fuerza en esta época de pandemia, pero es un proceso que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo. Particularmente yo desde el año 2013 vengo mediando procesos formativos a nivel de posgrado, a nivel internacional, sin necesidad de presencia física, ¿no? Entonces es simplemente que ahorita han surgido estas propuestas, nos hemos atrevido a escribir, a experimentar con la pandemia, a sistematizar y se ha empezado a movilizar todo un engranaje de elementos que van a permitir ir condensando y pasar de la emergencia al aseguramiento de la calidad de la educación virtual o en línea después de la pandemia. Porque ya esto quedó y esto muy difícilmente va a desaparecer. Entonces, en virtud del reto, pues nos toca a los docentes empoderarnos de esos procesos y de esas nuevas condiciones que implica la mediación del aprendizaje para lograr superar estas tres características que dan por predeterminada una realidad y tiene que ver con la linealidad, con lo estático de la realidad y con la bidireccionalidad que se le otorga desde los modelos academicistas tradicionales. Queridos participantes, el proceso formativo no es cuestión de docente y estudiante, es cuestión de la interacción entre todos los actores que hacen vida en el hecho educativo. Es esa interacción que hace el estudiante para con él mismo, con sus procesos cognitivos, con su interrelación con el medio, con el uso del lenguaje como mecanismo para la construcción sociocultural, entre otras perspectivas que les permite desarrollar realmente una visión compleja de su propia realidad, que desde su punto de vista, desde su sistema de creencias, desde su epistemología personal, va a lograr comprenderla, va a lograr asimilarla y va a lograr actuar en función de ella. Por el otro lado, se plantean los modelos alternativos disruptivos, los cuales por supuesto se conciben como generadores de ecosistemas de aprendizaje, dando lugar a la reconciliación entre lo irreconciliable. Fíjense que hablamos de reconciliación entre lo irreconciliable. Y esto es una práctica emergente que venimos experimentando desde el contexto de la investigación. Esa dicotomía entre lo cualitativo, lo cuantitativo, lo positivista, lo fenomenológico, no. Es tomar de cada experiencia realmente los elementos que generan sustancia y que generan posibilidad para aplicar el método del religaje o la estrategia del religaje y que en función de ese religaje
se encuentre la nueva realidad emergente y que esa nueva realidad emergente permita la sistematización para trascender en el proceso de innovación disruptiva dentro y fuera del aula de clase. Es todo un proceso que se está graficando y que por supuesto permite aproximarse a un modelo donde la realidad es totalmente inacabada, es emergente y se sustenta en la multidimensionalidad, dialogicidad y recursividad y la no linealidad y el carácter sistemático, donde aquí dejamos de ser uno y pasamos a ser una interconexión de nodos, donde cada uno retroalimenta la esencia del otro. Ello, entre estas dos posturas, entonces surge la necesidad de reconciliación. Necesitamos reconciliar el currículo académico formal con los contenidos curriculares, dando lugar a los alternativos disruptivos, que también dan lugares a otro tipo de saberes y que esos tipos de saberes también nutren la base de formación académica profesional de nuestros estudiantes. Y eso, por supuesto, vuelvo y repito, no tiene ningún tipo de receta. Es el docente quien tiene que configurar realmente su proceso operativo en atención al estilo de aprendizaje del estudiante, de las necesidades del estudiante, de los recursos a utilizar, pero por sobre todo en el proceso de sistematización que va a legitimar todo ese desarrollo que bien he comentado. Bien, allí tenemos que esa conciliación apunta a una retroacción, apunta a un religaje, a una vinculación sintagmática basada en la complementariedad. Aquí no es sacar el currículo formal y entrar en un plano de flexibilidad total de que emerja lo que tenga que emerger y aprendemos al ritmo de la vida. Pues no, hay unos contenidos curriculares que se basan en un contexto sociocultural, en unos requerimientos o unos lineamientos normativos, pero que también desde la flexibilidad del currículo da apertura a este tipo de experiencias que terminan bifurcando realidades remotas a las cuales venimos acostumbrados a desarrollar simplemente por inercia. Y no quiero hablar de inercia mental, sino de inercia del ejercicio, de rutina, de que estamos cansados o porque ya yo me sé el contenido, entonces ¿para qué lo voy a cambiar? Simplemente voy a replicar la planificación y no pasa nada para poder cumplir con el proceso. Pues no, se trata realmente de adecuar estrategias, de redimensionar el proceso de aprendizaje, de atender la necesidad del estudiante, de tener un elemento comunicacional de interrelación constante, donde el estudiante vaya construyendo y desarrollando su propia realidad. Y en función de esa propia realidad, entonces, ir sistematizando sobre la práctica del devenir de todo el hecho educativo para poder llegar a la validez, la legitimación y poder entonces implementarla en el seno de la cultura de innovación disruptiva de una organización como tal, sea educación básica, primaria, básica, inicial, media, todos los niveles educativos están, digamos, dispuestos a este proceso que como tal he venido abordando desde un plano conceptual. Ahora vamos a una mirada más instrumental, ¿no? Y por ello es importante situarnos en las innovaciones educativas en esta era digital. Yo me pongo a ver, gracias a Dios, toda la vida me ha apasionado el uso de las tecnologías. A mis 32 años puedo decirles que comencé el ejercicio de la docencia en educación básica a los 18 años y desde los 18 años he venido implementando estas nuevas estrategias y queriendo de hacer las cosas diferentes a los esquemas tradicionales con los cuales nos forman, ¿no? Los patrones conductuales que siguen repitiéndose en función al sistema de creencia, al modelaje, a la idea del profesor estrella que uno se crea y que por supuesto eso va evolucionando y va encontrando sentido en función a dos elementos: necesidad del contexto o vigencia en el momento que se está viviendo y por supuesto al estilo y personalidad del docente. A mi tiempo me ha tocado hacer carita, me ha tocado dar clase con muñequitos, dando estrellitas de reforzamiento, cualquier tipo de estrategia a razón de poder captar la atención, despertar pasión, motivación en el estudiante y por ende entonces generar un proceso de aprendizaje, como lo bien afirma Mora, catedrático en el área de neurociencia. Y bien dice él que el aprendizaje está supeditado a diversas variables de orden psicológico, como lo es la pasión. Nadie aprende sin estar apasionado, pues la pasión desencadena atención. Al haber atención se genera memoria y al generar memoria hay aprendizaje. Una memoria que debe también trascender desde simplemente la acumulación de contenido para llegar a una replicación del mismo, a una memoria que permita generar un discurso reflexivo, que permita generar pensamiento críticos, analogías, asociaciones sistemáticas, en fin, cualquier tipo de proceso que dé lugar a una realidad concomitante entre el currículo formal y la realidad empírica que tenemos afuera. Y que el estudiante no vaya al mercado y no entienda, por ejemplo, la tabla de
digamos, de propiedades de 1 kilo de porotos, de caraota, de grano, y no sepa la conversión cuando está viendo física, por ejemplo, y nada más sabe la fórmula de física aplicada al ejercicio que se le dio en física, pero que no es capaz de traspolarla a esa contextualización o a esa realidad que vivencia y que le permite entonces comprender la dinámica de la vida. Yo pienso que por allí va el sentido de la formación para la vida y dejar de encastrarnos realmente en la formación para el trabajo, porque lamentablemente hemos sido formados para trabajar. Pero yo creo más en la formación para la vida, una formación desde la autorrealización, que cuando el estudiante y yo docente también encuentro el placer que me genera, la pasión de hacer lo que me gusta, jamás voy a asumir el trabajo como una carga, sino como una fuente inspiradora para trascender en el marco de la innovación. Porque siempre voy a querer más y en el marco de querer más voy a seguir buscando posibilidades. Y es allí entonces donde vamos a encontrar realmente esas propuestas, esas estrategias alternativas que nos permitan realmente enrumbar esta educación a lo que necesitamos. Y por eso que las innovaciones en este contexto de la era digital se supeditaron y recobraron una gran fuerza para brindar respuesta emergente al momento sociohistórico-cultural que vivimos con la pandemia. Y hablamos de 3 metodologías que comúnmente se vienen desarrollando. Metodologías presenciales, donde el encuentro físico clásico tradicional todo lo conocemos a partir de la interacción tradicional entre el docente y el estudiante para la mediación y la retroalimentación de la situación de aprendizaje en el aula de clase, donde se siguen implementando estrategias y recursos, pero volvemos la mirada al franelógrafo, al retroproyector de filmina, volvemos la mirada a esos recursos instrumentales que bien nos sirvieron en nuestra época, pero que ya hay nuevos recursos soportados en tecnología de información y la comunicación que generan mayor emotividad en el estudiante, pasión, atención, esa memoria que necesitamos, interacción, colaboración y de entonces comprender de que estamos interconectados en red. Y hablamos entonces de la perspectiva de George Siemens de lo que es la teoría conectivista del aprendizaje en la era digital, donde simplemente al alcance de un clic, pues ya estamos al acceso a la información y el conocimiento, teniendo y previendo siempre lo que plantea Manuel Castel en referencia a lo que es la infoxicación, donde consumimos tanta información en la web que terminamos intoxicados. ¿Por qué? Porque no identificamos la esencialidad y la pertinencia de lo que estamos consumiendo a nivel de información y de conocimiento. Que no es lo mismo replicar la información que ya existe en la web que producir conocimiento en función de esa información. Son otras didácticas que debemos implementar en este marco de dialogicidad y de interacción en el aula de clase para configurar nuevos discursos. No es lo mismo que yo le diga al estudiante, consigue 3 autores que definan qué es innovación educativa, a que yo les diga al estudiante, busca 3 autores que definan innovación educativa y sobre la base de esos 3 autores identifica las divergencias y las convergencias y formula tu propia apreciación sobre esas innovaciones educativas. Que lo argumente, que lo reflexione. Ahí hay desarrollo de procesos lógicos de pensamiento, ahí hay desarrollo de procesos cognitivos, ahí hay analogía, ahí hay análisis, hay interpretación, hay argumentación que le permite al estudiante reflexionar desde su perspectiva la postura de otros investigadores, otros autores, y le permite generar entonces un nuevo panorama, una nueva realidad bajo la concepción de su propia epistemología. No es la mía porque yo sea el docente. Yo lo que voy es a darle forma a esa vasija que tengo en mis manos para ir modelando, para ir moldeando, en atención a lo que se quiere como figura o estereotipo de estudiante. Que tampoco obedece a pretensiones personales, sino que obedece a un marco institucional, obedece a un modelo educativo, obedece a unas pretensiones del currículo, pero también obedece, ante todo, a las pretensiones de quien aprende, donde se centra realmente la mirada. Somos un equipo de investigadores que estamos en esta corriente y hoy Juan Domingo Farno, uno de los padres de la innovación, de la educación disruptiva desde España, hacía referencia de que ya la atención sobre el enseñar se ha perdido. Es decir, que recobra gran fuerza es el aprender. En cierta parte es lógico porque le otorgamos la potestad al estudiante, pero no se debe descuidar también el proceso de formación del docente para que aprenda a enseñar a aquel estudiante que está en proceso por aprender. Es decir, hay una interrelación de varios eventos que entonces permiten a repensar que esto no es cuestión ni de uno ni del otro, esto es una cuestión de todo, esto es una cuestión complementaria, donde se atienda las formas de enseñar en atención a las nuevas exigencias y dinámicas del contexto, pero también a esas características del que está aprendiendo, que generacionalmente ha evidenciado un cambio drástico
sumamente drástico a la hora de desarrollar estos procesos. Hablamos de metodologías de educación a distancia y ellas encuentran una variabilidad en función a los modelos y enfoques que existen con el devenir de la tecnología educativa y su desarrollo desde los años 50, dependiendo de los países que haya llegado, por supuesto, reconociendo que ella partió de lo que es el aprendizaje basado en el computador y ya en nuestros días pues vamos en otros escenarios donde la tecnología educativa ya sale del plano conductual, entra por el plano socioconstructivista, ya ahorita vamos por el conectivista, hablamos de transhumanización de la tecnología, es decir, el uso de la tecnología a favor de la humanidad, del hombre, no el hombre como ser dependiente de la tecnología. Y en este caso han surgido muchas diatribas que lo que es en línea no es lo mismo que virtual, que lo que es virtual no es lo mismo que a distancia. Eso dependiendo de los teóricos. Hemos encontrado múltiples propuestas que abordan estas conceptualizaciones o categorizaciones de la educación a distancia. La educación a distancia no es nueva. La educación a distancia comenzó bajo un modelo B-Learning. Comenzó con una semipresencialidad donde yo me dirigía al instituto o a la universidad, al recinto, me atendía el docente, me entregaban un módulo con todo el desarrollo didáctico por cada lección, con las actividades asignadas, me retiraba a mi hogar con todo el material de estudio por módulo, retornaba al mes a presentar una prueba de suficiencia o ciertas actividades que se entregaban y ya esa era la dinámica, me entregaban en la segunda y así sucesivamente. De allí nace la educación a distancia como en el formato modular como tal. Sin embargo, con la penetración de la tecnología, la información y la comunicación y todo lo que ha sido el avance de la educación desde la 1.0 hasta la 4.0, encontramos que tenemos modelos centrados en línea que, pues, por supuesto, le permiten al estudiante el acceso a la información y al conocimiento o a la situación de aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar, a través del uso de recursos que le permitan este proceso desde la ubicuidad del aprendizaje, es decir, esa posibilidad que yo tengo para conectarme en cualquier hora, en cualquier espacio, en cualquier momento, a través de cualquier recurso. Y la virtualidad que se parte entonces desde la concepción de encuentros sincrónicos y asincrónicos o en diferido, que también lo utilizan en línea, pero aquel estudiante que no puede estar en línea, pues se le comparte luego la grabación del recurso para que pueda reforzarlo en cualquier momento y en cualquier espacio, ¿no? Entonces, lo importante es reconocer que sea cual sea la dinámica, se puede llegar a una metodología híbrida y es la mirada que se están planteando los ministerios de educación post pandemia. Una mirada que permita combinar ese proceso de vinculación de las dos metodologías anteriores con soporte al uso instrumental de tecnología, información y la comunicación, pero no simplemente porque utilice una herramienta, sino con todo un bagaje de producción de contenidos digitales que soporten la situación de enseñanza-aprendizaje en este caso. Hablamos en este caso de una mixtura de estrategias desde la metodología híbrida que da lugar a la configuración de rutas operativas para el trabajo independiente y colaborativo en y fuera del entorno de aprendizaje disruptivo. Es decir, preparo situaciones de aprendizaje antes de la clase, después de la clase, autónomamente o independientemente, con mediación tutorial, en apoyo al uso de recursos tecnológicos que se encuentran embebidos en un entorno virtual, se encuentran embebidos en una plataforma, en un ecosistema o como se le quiera llamar según la denominación que cada institución le haya dado. Campus virtual, plataforma, LMS, en fin, todo lo que configura el ecosistema realmente de este proceso de mediación. Es por eso que en estos ecosistemas, también entendidos desde esta propuesta como entornos disruptivos de aprendizaje, EDA, una propuesta muy singular que he venido teorizando, se debe asumir una visión compleja de la realidad. Es decir, debemos de construir para reconstruir la realidad con base al pensamiento complejo donde la posibilidad de emergencia es impredecible. Es decir, no podemos cerrarnos a que emerjan nuevos conceptos, nuevos discursos, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer la educación. Bien, implica nuevos perfiles. Y cuando hablamos de nuevos perfiles, es que el mercado se ha digitalizado. El mercado ha transgredido a otras formas de operación y de consumo. Y por supuesto la educación no está exenta de ella. Por lo tanto, estos nuevos perfiles buscan generar situaciones de aprendizaje que requieren en todo caso del reconocimiento de esos saberes y experiencias para la inserción inmediata al mercado laboral.
Ahorita estamos escuchando y UNIR es experta en esto, en este campo, pues una punta de lanza que nos permite comprender realmente toda esta dinámica, como las carreras en el área de analíticas de aprendizaje, de Big Data, de inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con el campo de ingeniería en la nube o arquitectura en la nube, todo lo que está basado en TI, tecnología e información, recobra una gran vigencia en esta época y el mercado se está expandiendo en función de esa nueva dinámica. Entonces, somos las universidades, somos las instituciones los que tenemos que brindar respuesta a esa necesidad del tejido social a través del currículo, a través de propuestas formativas que sean pertinentes y por lo tanto entonces estos entornos disruptivos van a requerir nuevos perfiles que deben acoplarse a la nueva naturaleza del estudiante. Nuevas competencias, por supuesto, pues se hace necesario en este caso el dominio de competencias digitales, manejo de la incertidumbre, diseño de experiencias con base al religaje, sistematización de saberes. Esas son nuevas competencias que aun cuando las hemos considerado al momento de desarrollarlas, al momento de desempeñarlas, algunos presentamos mayores niveles de dominio que otros, pero es el momento de condensarlas, es el momento de, digamos, enfatizar en cada una de ellas para poder aproximarnos a esa disrupción, a la verdadera disrupción. No es decir, innové porque incorporé el último programa que conseguí a favor de. Pues sí, es una innovación incremental, pero necesitamos ser radicales y sostenibles en el tiempo. O que esa condición de incremento o de innovación incremental progresivamente en el tiempo, a través de su trascendencia, permita su sostenibilidad y lleguemos a una innovación radical, pues, porque tampoco podemos anhelar tanto cuando estamos dando los primeros pasos. Es un proceso totalmente progresivo. Implica nuevas metodologías y enfoque. Y para ello es importante entonces observar esa necesidad de incorporar nuevos procesos dinámicos que le otorguen al estudiante la participación activa en la construcción de su propia realidad. En la construcción de su realidad, no en la mía. Yo simplemente voy a mediar la construcción de esa realidad. Y para ello es importante empoderarse de metodologías activas como Design Thinking, Visual Thinking, Flipped Classroom, gamificación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, entre muchísimos más que siguen surgiendo, modelos 70-20-10, muchísimos modelos que existen a favor de procesos dinámicos, interactivos, realmente que promueven interacción entre todos los actores y que dan como lugar a procesos emergentes de aprendizaje. Y ello, por supuesto, está condicionado a la ruta operativa que yo como docente configure, por lo tanto tengo que innovar en la forma de enseñar. Y esto me implica entonces en el diseño didáctico e instruccional de experiencias con bases a Mastery Learning, donde el conocimiento es dosificado, donde el conocimiento es gradual, se requiere de un nivel de dominio entre ciertas fases del conocimiento para ir fragmentándolo y luego integrarlo a través de proyectos, por ejemplo, a través del microlearning, que son píldoras esenciales de conocimiento fragmentadas que van otorgándole al estudiante insumos para ir comprendiendo la realidad en cada una de las secuencias operativas de una clase. Y el M-Learning, por ejemplo, que es el aprendizaje móvil, entre otros enfoques que han surgido y que debemos irlos implementando, incorporando en cada situación de aprendizaje. Se trata de, entonces, ir abordando, experimentando una variación de formatos, una variación de estímulos, una variación de contexto, atendiendo a la necesidad del estudiante, a la naturaleza de ese contexto y, por supuesto, la intencionalidad de lo que yo pretendo que el estudiante logre, que no se debe deslindar de todo este proceso. Y ello también obedece entonces a la incorporación de nuevos recursos, basados en herramientas generadas a favor de la interacción, colaboración, transferencias de prácticas y saberes en el contexto de una complementariedad multicanal. Es decir, que salimos de la bidireccionalidad del aula de clase, salimos a un escenario transcomplejo, un escenario multicanal, multifactorial, que está embebido en un contexto tildado por la incertidumbre. ¿Ok? Y es importante entonces pensar en una pedagogía desde y para la incertidumbre. Cómo abordar esos sistemas o cómo abordar esos procesos emergentes en atención a realidades que encuentran sentido desde los propios actores. Presento alguna secuencia didáctica operativa que tuve a bien diseñar para compartirles, para más o menos ver cómo se instrumentaliza este proceso de manera híbrida
y partiríamos de un encuentro presencial, por mencionar algo, en la parte de la presencialidad, donde realmente se genera ese espacio de reflexión y construcción dialógica colaborativa con base a referentes que de alguna otra manera dan lugar al aprendizaje y que ese aprendizaje realmente permite, desde la perspectiva empírica como también desde la perspectiva curricular, engranar esa experiencia con ese contenido teórico y encontrarle realmente desde la interacción y el acompañamiento al estudiante el significado, pero desde la voz activa de quien lo está construyendo, ¿no? No de lo que dice el libro como tal, sino de que el estudiante sea capaz de asumir lo que dice el libro, lo que dice el recurso que estoy utilizando, y sea capaz de discernir, que sea capaz de construir, de deconstruir y reconstruir su propio significado, que por supuesto, al interactuar con otras miradas, con otras voces, va a encontrar mayor sentido y mayor argumento. Entonces nos vamos a la parte de la virtualidad. La parte pudiese ser virtual, en este caso la estrategia con encuentros sincrónicos, encuentros asincrónicos, donde partimos en una primera instancia con un webinar de inducción, luego vamos con un chat de grupo, pasamos a encuentros asincrónicos con autogestión de información y el conocimiento, y finalizamos con una metacognición de todo el proceso centrada en la valoración de todo el desarrollo didáctico de la clase. Por supuesto que cada secuencia implica unas actividades metodológicas a desarrollar que hay que contemplar, como por ejemplo en el webinar de inducción, pues asumir ese encuentro a tiempo real para el desarrollo explicativo, conceptual y contextual del objeto de aprendizaje que se pretende abordar en una situación de clase o de aprendizaje, llegar a la fijación y orientación de instrucciones didácticas, reforzamientos, entre otros procesos que estén vinculados con el despegue del estudiante en el proceso de aprendizaje. Es un encuentro de activación, es un proceso de motivación, es un proceso que induzca realmente al desarrollo de la experiencia de aprendizaje con criterios de pertinencia, de calidad, de motivación por sobre todas las cosas. En el segundo espacio de chat, grupos por chat, hay quienes han utilizado el aprendizaje móvil a través del uso de recursos de WhatsApp, a través del chat, como espacio para la interacción que ha dado resultados, y sobre la base de la interacción en el chat se les envía al estudiante una síntesis reflexiva o argumentativa de todo el espacio y que la cargue en la nube para luego socializar en el encuentro sincrónico las interacciones que se hicieron en el chat, y allí se va desencadenando la estrategia de aprendizaje para poder entonces llegar realmente a la fijación de las intencionalidades didácticas que se persiguen. En ese chat se busca desde la interacción y el acompañamiento para la mejora continua del estudiante y que sirva también para resolver conflictos de orden motivacionales, emocionales, el no puedo, el no sé, la parte tecnológica con el estudiante es muy importante, esa asistencia para que él pueda entonces, digamos, mitigar las limitaciones que le puedan inhibir o digamos, contrarrestar ventajas frente a otro estudiante que tiene mayores dominios en competencias digitales, y que esto, por supuesto, lo retrase o lo aleje de la posibilidad de aprender. Otro elemento en la parte asincrónica, nos iríamos con actividades de autogestión de información y comunicación y conocimiento, basadas en el uso de recursos configurados, generados para tal fin, donde, por ejemplo, utilizaría videoclases con screencast, no más de 10 minutos, podcast, que son narraciones auditivas con base a la transmedia, la narrativa transmedia, y algún módulo didáctico digital. Entonces, fíjense que hay una combinación de 3 recursos en 3 formatos distintos que permiten desde la multicanalidad llegar a los diferentes estilos de aprendizaje que pueden converger en un entorno disruptivo de aprendizaje como lo definimos en la propuesta. Tenemos un encuentro asincrónico, cerramos con metacognición y sistematización, donde se hace una valoración de todo el proceso con base al logro de competencia, de indicadores, criterios de desempeño, y que por supuesto eso permita de alguna otra manera sistematizar y generar evidencia del aprendizaje a través de una infografía que condense todo el alcance que el estudiante ha logrado generar en cuanto a la situación de aprendizaje. Por supuesto que todo el aprendizaje reticular que va emergiendo entre cada una de las fases academicistas encuentra sentido en la legitimación social de la práctica, y es cuando entonces configuramos nuevos saberes y aprendizaje con base a la retroacción
de todos los elementos que están interviniendo o que encuentran lugar en esa situación, tanto presencial como no presencial, que da entonces lugar a la estrategia híbrida en entornos virtuales y fuera de entornos virtuales de aprendizaje. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que plantea el modelo Flipped Classroom, que es la planificación del aula invertida o el enfoque de aula invertida, donde se planifican actividades antes y después de la clase, dentro y fuera de la plataforma. Aquí lo hacemos, pero con la presencialidad en el aula de clase y la interacción del docente con todos los estudiantes. Cosa que también se puede hacer a través mediados en entornos virtuales. Eso no pasa nada, simplemente de que estamos en un proceso. Yo no hablaría de transición, porque ya esto está, ya estamos embebidos, estamos navegando en este mar turbulento, pero sí en un proceso de apropiación. Yo hablo más bien es de una apropiación de todos estos modelos y metodologías que por supuesto no son recetarias, son emergentes y encuentran lugar y pertinencia desde la legitimación de su praxis pedagógica. En mi caso particular, esta es mi vivencia y esta es la que me ha permitido lograr y desarrollar procesos formativos pertinentes y de altura para satisfacer las necesidades formativas de nuestros estudiantes. Querida audiencia, muchísimas gracias y no me queda más nada que decirles, es hora de innovar, es hora de asumir el reto, es hora de trascender y de generar aportes sustantivos para la transformación de la educación que tanto nos necesita. Somos nosotros quienes debemos apalancar todos estos procesos de cambio, somos nosotros los que debemos dar ese paso agigantado y acelerado para poder acoplarnos a una necesidad emergente, dinámica y que exige cada día de nuevas competencias. Muchísimas gracias. Eduardo, buenas noches. A nombre de Unir México y de todos los asistentes, queremos darte las gracias por acompañarnos. Les pido a todos, hay varios comentarios, ahorita vamos leyendo algunos, pero les pido a todos los que tengan alguna duda, si las pueden ir poniendo mediante el chat para irlas respondiendo. Mientras tanto, Eduardo, si te parece bien, te leo algunos de los comentarios por si quieres dar algún tipo de retroalimentación. Marisol Mendiola comenta, situaciones que como docentes hemos vivido, es la actualización, era necesaria desde hace mucho tiempo y tuvimos que enfrentarnos en tiempo récord a la tecnología, pero sobre todo incluirla en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque seguimos cometiendo el error de seguir dando la clase como en la escuela presencial. Así es, sí. Más que yo no hablaría de error, yo hablaría de experimentación. Por eso es que hacía referencia a la experimentación como eje medular para llegar a la innovación disruptiva. Realmente en época de pandemia hemos vivenciado un bombardeo de propuestas formativas habidas y por haber. Eso por supuesto ha generado posibilidades y espacios que permiten desarrollar nuestras competencias, pero es lo que dice Marisabel, no quedarnos con el desarrollo de competencias sin experimentar esa herramienta, sin incorporarla al proceso educativo, sin saborearla, sin palparla y poder identificar y decir, ¿sabes qué? Esta herramienta no me es funcional para este tipo de contenido, esta herramienta me sirve para este tipo de contenido, o esta herramienta no me fue funcional con este equipo o con este grupo de estudiantes, me fue funcional con otro grupo de estudiantes. Pero ¿qué sucede? Que la legitimación de esa práctica no la sistematizamos. Entonces, la invitación, Marisabel, es trascender de la formación en competencias digitales y su instrumentalización en el hecho didáctico a validar esas experiencias y sistematizarlas para poder incorporarlas a la innovación disruptiva de su praxis pedagógica. Muchas gracias, Eduardo. Kevin Méndez sí tiene una pregunta y comenta, ¿la transgresión curricular es sinónimo de currículum oculto? Ahí voy. Teóricamente, el currículo oculto se ha tipificado como aquel currículo que, aún no siendo parte del currículo formal, también genera aportes sustantivos al desarrollo del proceso formativo dentro del aula de clase. El problema con bueno, no puedo decir problema porque a nivel teórico está bien delimitado y está bien prescrito, pero el currículo oculto orienta más su mirada a las actividades extracurriculares o lo que también se denomina cocurriculares. Entonces, si yo docente no planifico una actividad cocurricular, me niego a la posibilidad de que emerja un nuevo discurso, un nuevo saber y de esta manera se incorpore a la práctica pedagógica. ¿Ve? Entonces, lo que quiero dar con ello es que el currículo oculto siempre está
prepensado, está predispuesto, está ya como que a la predeterminación de una planificación. Bueno, este es el contenido que tenemos curricularmente, pero co-curricularmente vamos a participar en el círculo de lectura de la institución o el círculo de lectura que está haciendo la comunidad para desarrollar competencias literarias. Tú la estás precondicionando. Tú estás precondicionando la situación de aprendizaje a algo que ya está planificado. En cambio, la transgresión curricular es dar apertura a nuevos saberes, a nuevos procesos, a nuevos significados o discursos que emergen en el momento, que son impredecibles, que son desde la incertidumbre y la no linealidad incontrolables, indeterminados. ¿Ya? Gracias. Maritza Plasencia, quien estuvo también comentando varios de tus puntos, hubo una aportación donde comenta, debemos de fortalecer nuestras capacidades pedagógicas y es una sumatoria de esfuerzos de todos los actores, desde el político como educación y la cultura de paz democrática. Totalmente, por eso es que hablo de un hecho sistémico complejo, transcomplejo. Esto no es asunto de uno, esto es un asunto multidimensional. Aquí entra carácter político, legal, hablamos social, hablamos educativo, axiológico, filosófico, porque si no tenemos clara sobre la concepción de ser humano que nos requiere y demanda esta nueva era, seguiremos formando seres humanos en atención a un momento histórico que ya no está. Y por lo tanto la innovación educativa debe actuar, debe trascender, debe transgredir el currículo para poder penetrar los nuevos cambios que la innovación implica. ¿Ok? Bien lo refiere el modelo TEPAC. ¿El modelo TEPAC qué refiere? Que todo docente debe disponer de diversos conocimientos o competencias. Llega a plantearse más adelante en el marco europeo, en el caso digital, ¿no? Y habla de componente o de un conocimiento pedagógico que debe disponer todo docente, un conocimiento didáctico, disciplinar del área que yo abordo y un componente tecnológico. Es decir, que integro los tres y se da lugar a la situación de aprendizaje acorde a la nueva naturaleza o realidad. Y no es un modelo nuevo, es un modelo que ya tiene años, ya es un modelo que ya tiene tiempo y ha sido replicado y validado en varios contextos y emergentemente ha sido así. Puedo ser el mejor docente del mundo en contenido, pero si yo no dispongo de conocimientos tecnológicos y no domino las herramientas digitales, muy difícilmente voy a lograr la instrumentalización del aprendizaje a partir de lo que implica la nueva era. Gracias, Eduardo. Tenemos ahora sí algunas preguntas. Juan Pablo Ventura pregunta, por lo que he entendido, maestro, entonces los estudiantes también serán maestros de los docentes sobre las perspectivas ingenuas del que aprende para el que enseña. Se replantea su práctica, experiencia y pedagogía. Totalmente, mejor síntesis no me pudo regalar, eso no es una pregunta, eso es un anclaje, una fijación conceptual de todo lo que yo he hablado. Los estudiantes se convirtieron en nuestros maestros, simplemente como eso, por eso es que hablo de realidades basadas en la retroacción, en la dialogicidad, en lo multicanal, ¿ya? Donde el discurso emerge de esa interacción, de esa reflexión. ¿No se han puesto a pensar que el estudiante disfruta más cuando uno les relata un cuento vivencial, que uno les cuenta algo por analogía de su vida personal y lo conecta con un contenido y ahí es cuando el estudiante dice, sí, en mi casa también sucedió, claro, ahora sí entiendo. Es esa vinculación del saber, donde rompemos el esquema academicista y le damos entrada a saberes empíricos que le permitan al estudiante empoderarse y emerge un nuevo discurso, sin alejarnos de las intencionalidades del currículo. Recuerden que pregono y defiendo es la conciliación. Gracias. Doris Fuster pregunta, si bien es fundamental la secuencia didáctica operativa, sin embargo, ¿no iniciaríamos desde la planificación de los aprendizajes? Es que la planificación de los aprendizajes es la base de la secuencia, porque la secuencia operativa implica los momentos didácticos que yo como docente debo abordar en atención a esa planificación. Pero en el momento en que yo me encasillo como docente una planificación irrestricta y que esos son los únicos contenidos que debo abordar porque el currículo me lo exige, cierro la posibilidad de la emergencia en el aula de clase. Entonces tiene que hablarse de una planificación
didáctica disruptiva, emergente, donde se parte de un marco genérico, pero que se da posibilidad a implementar nuevos cambios, nuevos procesos, porque el docente planifica una cosa y termina dando otra, y que esa otra cosa que termina dando está condicionada por lo que el estudiante desea aprender. Entonces hay que tener esa recursividad desde la mirada de planificación, desde la mirada didáctica, y llevarnos todas las cartas habidas y por haber para jugar con el estudiante en cuanto a opciones y metodologías que podamos tener. Porque si no me funciona con una, tengo que sacar otra, y si no me funciona con otra, y así sucesivamente hasta que el estudiante encuentre satisfacción y placer en su proceso de construcción del aprendizaje. Vamos a leer 2 preguntas más. Bernardo Cabrera comenta, ¿cómo hacerle entender a la autoridad educativa de ajustar el currículum al contexto del grupo? Eso no es de hacer entender. Por eso es que partí todo de la epistemología personal. Esto es un proceso de sensibilización, esto es un proceso que inconscientemente la dinámica del coronavirus ha dinamizado todos estos procesos. Porque antes hablar en una escuela de un modelo híbrido, no, eso no es legal. Y les cuento mi experiencia muy particular. En el año 2014-15, si no mal recuerdo, fui jefe de evaluación en una institución de educación media, hasta bachillerato. Y teníamos unas condiciones muy particulares con unos estudiantes que tenían potencialidades en el área deportiva. Los estudiantes, como estaban en las firmas, en las organizaciones que los firmaron deportivas, ya los habían empezado a sacar a varios países, los representantes iban hasta mi oficina como jefe de evaluación para aplicar algunas medidas para que el estudiante no perdiese el año escolar y pudiesen dar continuidad académica a su desarrollo y formación integral bajo otros medios. Se inició la práctica que se tenía concebida para ese momento, era la de educación a distancia por módulo. El representante iba a la escuela, yo hacía un recorrido con todos los docentes me entregaban las actividades, los porcentajes, los insumos, los recursos que el estudiante iba a utilizar, yo se los entregaba al representante, el representante se iba, el estudiante se lo enviaban por internet, él los hacía, los regresaba y entonces iba el representante a llevar las actividades. Yo dije, no, ¿por qué no? Porque sí, teniendo entornos virtuales, ya yo daba clase virtual desde el 2014 en modalidad virtual, ¿por qué no implementar una plataforma Moodle, que es una de las que más se ha trabajado y muchos conocemos? Está Blackboard, Canva, Shamilo, Moodle, muchísimas. ¿Y por qué no implementar una plataforma Moodle que me permita innovar en ese momento para la gestión del aprendizaje en línea con los estudiantes y que eso le permita al estudiante interactuar con los recursos en la plataforma y que, por supuesto, quede sistematización de la trazabilidad del proceso formativo en ese recurso? Yo lo implementé y les puedo contar que lo implementé casi que a espalda porque la ley, lo primero que me refutaban era que la ley y la reglamentación no permitía, porque claramente decía que la modalidad educativa era presencial. Sí, pero si yo vuelvo nuevamente la mirada a la educación circunspecta y al modelo normativo reglamentario, donde yo violento realmente la potencialidad que el estudiante tiene también en el área deportiva, yo ahí estoy atentando contra la formación integral del ser, porque esa es su necesidad, esa es su formación. Ahí fue cuando yo empecé a comprender que realmente había cabida para lo que Gardner nos plantea con las inteligencias múltiples, que somos susceptibles de desarrollarnos en diversas dimensiones o escenarios. Entonces se implementó esa plataforma que para el momento fue una innovación incremental en la institución, se sistematizó la experiencia, se validó, se legitimó, pero una vez que ya yo salgo de Venezuela, pues muere el proyecto, pero para su momento encontró sentido en ese proceso. ¿Ve? Entonces es parte de ello, de incorporar herramientas que permitan sistematizar y que desde la sensibilidad nos vamos aproximando a esa necesidad de cambio, que es lo que ha pasado con la pandemia. Ya hemos escuchado políticas, la UNESCO ha dado declaraciones, hay lineamientos para después del COVID, antes del COVID, durante del COVID, 5 años después del COVID, cómo nos vamos a recuperar. Y en todas figuran los modelos híbridos, cosa que no encontrábamos lugares hace 5 años atrás, 4 años atrás, ni antes de la pandemia, porque había resistencia en cuanto a la calidad, en cuanto a la formación docente, en cuanto a conectividad, en fin, aquí amanecemos conversando al respecto. Muchas gracias, Eduardo. Por último, vamos a contestar una pregunta más y con eso cerramos la intervención. Comenta María del Rosario, ¿esta innovación establece un nuevo acomodo social? Es que todo proceso educativo encuentra sentido desde el tejido social. Recuerden que
no podemos olvidar la triada cultura, sociedad, educación. Es decir, la educación responde a las necesidades de la sociedad y la sociedad gira en torno a lo que la cultura recrea. ¿Ok? Por lo tanto, el impacto de lo que formemos hoy día en el aula de clase y fuera del aula de clase va a generar repercusiones e impacto inmediato en la transformación social a partir de este momento, a partir de esta era. No lo vamos a ver con inmediatez, pero es un proceso paulatino y progresivo que va a ir generando insumos y que van a dejar en efecto evidencia de la innovación trascendental que ha introducido la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, antes de cerrar y de que la doctora Julieta nos brinde unas palabras, yo quisiera nada más recordarle a todos los participantes, bueno, de antemano agradecerles que nos hayan acompañado y recordarles a todos que estamos para servirles. Como bien lo decía Eduardo, unir en México no es, la pandemia no nos vino a mover, sino que somos pioneros de la educación en línea y bueno, tenemos ya toda una estructura y toda una metodología base que nos apoya y que nos ayuda para poder solventar todo, pues tener, ¿no?, el soporte para todos los estudiantes. Tenemos distintas maestrías del área de educación y esta semana hicimos te invitamos para esta ponencia para celebrar, ¿no?, el Día Internacional que se festeja el 24 de enero, el Día Internacional de la Educación, y bueno, pues también por eso tenemos becas especiales para las maestrías del área de educación. Entonces, bueno, ahorita mi compañera Karina ya les dejó nuestros correos. Les pedimos que nos escriban si tienen alguna duda, si quieren conocer nuestras maestrías, si quieren conocer los costos y las becas especiales. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a todos los asistentes y los dejo con Julieta. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada más agradecer a todos su presencia y sobre todo, pues esta excelente ponencia y clase en abierto que nos ha brindado el doctor Eduardo Atencio. No nos dejen de seguir, que estaremos también en más eventos. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, y pues estamos en contacto para mil cosas, y a todos los demás que nos sigan, por favor, en redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. Claro que sí, gracias a ti, Julieta.